para opinar. Gracias, muy buenas noches, qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes y es noche para opinar. Me da mucho gusto darle la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Andrés Villarreal de Mega Noticias en Culiacán, Sinaloa. Gracias, compañeros, muy buenas noches. Gracias a usted, por supuesto, por sintonizarnos. Y vámonos de inmediato con los temas a desmenuzar. Carlos Loret de Mola aborda hoy el conflicto generado por los bloqueos de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. En su columna Nadie quiere jugar en el Morelia, en el periódico El Universal, Loret de Mola advierte una reedición del juego entre Felipe Calderón y Leonel Godoy, pero ahora con otros jugadores, López Obrador y Silvano Aureoles. Silvano y Andrés Manuel se pelean en la media cancha. Y mientras, la portería ahí está, solita, abierta para otra goliza. Así es, y bueno, pues esto, como ya lo decías, Paco, saludo con mucho gusto a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? También a usted que nos ve. Y bueno, yo creo que Carlos Loret de Mola hace una buena similitud de lo que ha sucedido en las últimas, pues por lo menos en el sexenio también de Felipe Calderón, que ahí en Michoacán fue cuando inició la lucha contra el crimen organizado, contra los criminales que ahí, bueno, se diversificaron en aquel tiempo. Y cuando anuncia el presidente Calderón la lucha contra los narcotraficantes, contra los criminales, inició precisamente en Michoacán. Y hoy Loret de Mola en su columna, hoy, bueno, busca y encuentra esta similitud en donde dice, hoy el presidente López Obrador, junto con el gobernador Silvano, también han tenido diferencias a lo largo del inicio de esta administración, de esta cuarta transformación, y que, bueno, hay que recordar que uno de los puntos principales fue el tema de la CENTE. Durante la campaña política, esta organización sindical de los maestros disidentes, bueno, pues apoyaba al candidato de Morena, y que ya en funciones, luego de los primeros días de administración, parece que el tema de las vías del tren, que no desalojaba la sección 18, la coordinadora, bueno, pues a pesar de los acuerdos que había, incluso, bueno, aquí llegamos a comentar en varias ocasiones que la coordinadora pues iba a estar en una posición seguramente interesante, ya que es un sindicato que ha venido apostándole siempre a más y más y más logros sindicales, y que hoy el presidente los iba a tener de su lado. Sin embargo, bueno, parece que hay rebeldes sin causa, como los llamó el mismo presidente, a estos grupos de izquierda radical, les ha llamado, a los que no oyen a sus líderes y que de alguna forma mantuvieron este bloqueo hasta esta tarde. Según tengo el reporte directamente de Mega Noticias en Michoacán, se levantó el último bloqueo en la parte de Lázaro Cárdenas, en la zona de La Piedad y en la zona de Uruapan. Y esto, bueno, pues simplemente habla de que es precisamente el estado de Michoacán donde pueden iniciar estas diferencias, aunque tengo mis dudas. Sí, igualmente yo tengo mis dudas y pregunto aquí porque tú destapaste dos vías. Una, que es el conflicto entre el presidente López Obrador y Silvano Aureoles, que muchos medios allá en Michoacán titularon en varias oportunidades de esta larga jornada de bloqueos como la venganza. Y la otra, el tema con la Coordinadora Nacional, que nos habla también de una situación de conflicto entre maestros y López Obrador. Yo aquí veo dos conflictos que no se van a resolver, porque no nada más es el tema de los 5,000 millones de pesos de adeudos en salarios. Esto va mucho más allá, Andrés. Sí, claro, y además podría convertirse otra vez en la piedra en el zapato, esta región de México para un presidente, haciendo la analogía esta de Felipe Calderón. Fue también muy problemático en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Michoacán posee una serie de características geográficas, citaría yo en primer término, este corredor que se hace desde los puertos hacia la zona centro de nuestro país es básica, es estratégica. Ese sería uno de los principales elementos para considerar en el caso de Michoacán su condición estratégica geográfica. Y lo segundo sería todo este hervor
que existe en su interior. Por ejemplo, pensaría también en la creación de los grupos de autodefensas, que habla mucho también de las características ya ahí sociológicas de toda esta región del país, que es Michoacán. Y lo incluiría también incluso con toda la parte de Colima, por ejemplo, también sumamente problemático en este aspecto. Pero aquí adicionalmente está el ingrediente político, que es estas relaciones que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con la CENTE, y no solo la de Michoacán, hablamos también, por ejemplo, la de Oaxaca, que tiene sus otras características, y la de Guerrero, que está pues ahí también bastante cerca. Creo que eso es básico para entender esta primera problemática que tendrá que enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo dice el viejo y conocido refrán, ¿no? A veces tus peores enemigos resultan los que eran tus amigos. Si bien es cierto, la CENTE no formaba parte de Morena, pero sí eran muy cercanos al movimiento que empezó Andrés Manuel López Obrador. Incluso entre más tomaba fuerza, más se acercaba a la CENTE. Así es, y bueno, y no hay que dejar de lado que esta situación genera también, abre puertas para que el crimen organizado, concretamente en el caso de Michoacán, recordando a los caballeros templarios, a la familia michoacana y la presencia ahora del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, ven hay un festín sin ninguna autoridad atenta a lo que tiene que estar. Mira, esta columna de Carlos Loret que refiere en términos futbolísticos lo que está sucediendo con muchos jugadores que no quieren irse a este equipo de fútbol, es muy sintomático de lo que ha venido sucediendo con muchísimos, sí, que se ven amenazados, que incluso han sido extorsionados. Dice que no hay jugador de Morelia que no haya sido extorsionado, o muchos jugadores que han sido fichados por los directivos de este equipo de fútbol no quieren ir por la problemática social que se vive, especialmente el estado de Michoacán. Pero él lo refleja, Loret, en el tema futbolístico, Paco, pero eso ha venido pasando, por ejemplo, con el tema de los aguacateros. Ahí es muy conocido aquí en el estado de Jalisco que los aguacateros, que son una parte productiva importantísima del estado de Michoacán, muchos han cambiado su residencia a Jalisco, sí, precisamente ante las extorsiones, las amenazas, los secuestros que de alguna forma se dan en este lugar. Y es lamentable la falta de legalidad exactamente en este tema. También hay muchos productores, especialmente que se dedican a las berries, que han hecho del estado de Michoacán toda una industria a través de la fresa, y que ahora, y de los berries rojos, que ahora también han estado migrando a otros lugares por lo mismo. Esto, como ya lo decía Andrés, el tema geográfico, el tema político, el tema de seguridad que se da en se hace este cóctel que hace de este estado precioso, que tiene atractivos turísticos maravillosos y que lamentablemente está en una dinámica que todavía se sigue resintiendo, porque es muy común que mucha gente, antes ibas a los paseos a Pátzcuaro, ibas a las mariposas Monarca, la gente dejó de ir por la inseguridad, simplemente que desde hace ya más de 12 años empezó en este estado de Michoacán. Lamentable. En este tema de seguridad que ahora mencionas, y se lo voy a preguntar a Andrés, que de eso sí sabe, el tema de la situación que ahora hace apenas unos días mencionaba la cuarta generación, el gobierno de la cuarta transformación, el tema de las regiones prioritarias, se habló de 17 y curiosamente en esas 17 no aparece Michoacán, teniendo, y lo dice Alejandro Ope, un especialista, hace apenas unos días lo señalaba en una de sus columnas, no aparece en la lista. Hay varias como localidades de este estado, Apatzingán, por ejemplo, Uruapan, que registraron el año pasado tasas de homicidio muy por encima de la media nacional. Entonces, ¿de qué manera se decidió este tema de las regiones prioritarias? Parece que tomaron mucho en cuenta el índice de homicidios del mes inicial de este gobierno, que es diciembre de 2018. Pareciera que se basaron mucho para tomar en cuenta cuáles eran las regiones. Y lo otro tiene que ver también con las comandancias militares de las zonas regionales y el despliegue que podían tener mucho más fácil a través justamente de estas
zonas militares. Pareciera que esa es básicamente al inicio la selección que se hizo de los 17 regiones prioritarias y no el índice a mucho más largo plazo, que entonces sí no hubiesen sido muchas de las que actualmente están contempladas. Pero creo que ese es como apenas el inicio de lo que pudiera ser la estrategia de seguridad, es decir, basar mucho la presencia militar en estas zonas, de ahí, digamos, arranca. En algunos lugares incluso ya habían iniciado con estas operaciones, con este despliegue militar. Es el caso de Culiacán, por ejemplo. Ya vienen operando desde hace más de un mes retenes militares en los 4 puntos cardinales. No se puede entrar o salir de la ciudad si no hay un retén militar nutrido. No es pequeño, estamos hablando de unos 200 militares que se encuentran de manera permanente en estos puntos. Es decir, y lo mismo ha ocurrido en otras ciudades. Sabemos que no son las más violentas, no hasta el momento, pero digamos es como el arranque, como para entrenar. Esperando que eso no genere a la larga ese fenómeno conocido como el de la cucaracha. Se van de un lado a otro que no tenga la vigilancia, y esto es un cuento de nunca acabar. Vamos a hacer un corte y regresamos. Tenemos mucho más que comentar aquí en Para Opinar. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar. El periódico El Financiero publicó apenas la semana pasada una encuesta que ubica al presidente López Obrador con una abrumadora aceptación del 86% de los mexicanos. En su columna Problemas de éxito del mismo periódico, esta mañana Raimundo Rivapalacio advierte que efectivamente hay un éxito de AMLO, pero que los presagios son malos. La consultora Eurasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta en El Financiero, advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo no les gusta. Yo creo que en esta explicación que hace Raimundo Rivapalacio con respecto a el arranque de Andrés Manuel López Obrador, y que lejos de caer sus preferencias empiezan a aumentar a pesar de algunas de las medidas que él mismo hace el recuento en esta columna del Financiero, hace el recuento de lo que se pudieran considerar tropiezos o verdaderos errores del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pensaría, por ejemplo, lo cita ahí también Rivapalacio, en lo que ha sucedido con el aeropuerto o con lo que actualmente sucede con el avión presidencial que está en un hangar y que cuesta mucho dinero, por supuesto, sostenerlo en ese sitio. Entonces menciona que a pesar de estos errores o tropiezos del arranque de Andrés Manuel López Obrador, va en sentido contrario sus preferencias, las preferencias que tienen los ciudadanos hacia su gestión en sentido inverso. Y esto resulta de entrada bastante inexplicable. Pero estamos acostumbrados, como diría Joaquín Sabina, a que las relaciones entre el ciudadano y una administración que inicia, dice Sabina, lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Entonces, estamos acostumbrados a que dure muy poco esta luna de miel, digamos, entre una nueva administración y los ciudadanos. Esta parece ser que se prolongará un poco más, llegará un momento en que, como todo, no se puede subir más y que de ahí lo único que queda es empezar a bajar. Creo, sin embargo, que esa misma, solo para terminar la idea, esta misma preferencia en la opinión publicada es completamente distinta. Ahí 9.9 de cada 10 opiniones que leemos son adversas a Andrés Manuel López Obrador, a su gestión o a alguien que se encuentra dentro del gabinete. Es exactamente al revés, es un mundo más complejo que para explicar. Raúl. Muy complejo. 86 personas de cada 100 aprueban lo que está haciendo el presidente López Obrador. Sin embargo, nosotros mismos y las columnas que leemos todos los días y lo que comentamos, sí, pareciera que se está cometiendo una serie de errores. Y la pregunta, como bien la plantea Raimundo Rivapalacio, es, bueno, después de supuestos tantos errores que se cometen por parte del actual gobierno, sí, la gente sigue apoyándolo. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué, a pesar de que tiene el avión embodegado y que estamos pagando un dineral, a pesar del alto costo que tuvo el desabasto de gasolina que sufrimos en el centro y en el occidente del país, con un altísimo costo de mucho más de lo que ha dicho el presidente que se ha ahorrado en el tema del robo del huachicol, las decisiones de
los programas sociales que finalmente llegan a muchísima gente y que todos los días está anunciando el presidente programas sociales y que muchos nos preguntamos si de dónde va a sacar tanto dinero para los ninis, para los pensionados, para pues todos los programas que está anunciando, los de Sembrando Vida, sí, ¿de dónde va a salir? A ver, es que si hay hoy una de las columnas del periódico El Financiero también daba pie que de acuerdo a lo que se ha analizado podrían estarse repartiendo ya 300,000 millones de pesos en diferentes programas sociales. Y aquí la pregunta es, el presidente está haciendo lo que la gente en su mayoría pidió, luchar contra la corrupción. No hay día en su conferencia de prensa matutina que no diga que esto es para combatir la corrupción. Es lo que queremos esto es para oír. combatir el robo, para combatir... Sí, es lo que la gente le gusta oír, esa cercanía del presidente que se para a media carretera a tomar un jugo de piña, cuando antes veíamos que los políticos tradicionales iban a los restaurantes de Polanco a comer y a gastar millonadas, estar precisamente en esto. Esos símbolos que ha manejado el presidente López Obrador hoy, creo que es lo que le sigue dando este gran respaldo. Y hoy se pregunta Raimundo y muchos otros se preguntan sobre, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Dónde se va a dar cuenta el gran pueblo, sí, de que hay muchas de las cosas que seguramente van a tener un costo más adelante? Eso es lo que se cree. Pero la verdad es que estamos en ese dilema en el que yo pienso que la gente está oyendo lo que el presidente, y él ha leído perfectamente como lo hizo en campaña. La gente quiere que se combata la corrupción, claro, que la mafia del poder, pues ahora son los que ya están hablando. Hoy vemos a Bartlett, que era el elemento político más nefasto de los últimos años, hoy señalando con un dedo durísimo a quienes fueron sus jefes, pero Córdoba Montoya y Carlos Salinas de Gortari. Es lo que la gente queremos oír, pero ¿se vuelve entonces en un acto de fe o no queremos ver los daños, lo bueno o lo malo, Andrés? Yo añadiría que en esta parte de lo que yo señalaba al inicio, que yo llamaba tropiezos o errores, aunque no los menciona así Raimundo Riva Palacio, hay un ingrediente constante en todo eso. Hay una constante en ellos, que son consecuencias de lo que pasó en la gestión anterior de Enrique Peña Nieto. Es decir, si hay un avión que cuesta muy caro y que está costándonos todavía, es porque lo compró, en realidad lo compró Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno, ahí está el avión muy caro, etcétera. Si estamos hablando del aeropuerto igualmente, es decir, son consecuencias de la anterior administración o de dos administraciones anteriores. No son errores ni tropiezos que competan absolutamente a Andrés Manuel López Obrador. Esa sería, digamos, la constante en estos asuntos que ocurren inicialmente. La segunda, creo que Andrés Manuel, además, sus dotes de comunicador las está llevando también el viernes, por ejemplo, nada menos estuvo en Michoacán. Ahí en la mañana dio la conferencia, la de todos los días, la mañanera, y en la noche ya estaba hablando en estilo que cambia completamente. Es como si le aplastaras un switch a López Obrador, al presidente, y uno es con su abrigo en las mañanas en Palacio Nacional y es otro en este recorrido que sigue haciendo todos los fines de semana por el país. El viernes, por ejemplo, decía yo, está repitiendo este discurso que dio anteriormente en Nayarit, 2 semanas antes, después en Sinaloa, acá estuvo también, y repetir estos apoyos de los programas sociales que mencionaba Raúl Frías hace un momento, que son fundamentales para sostener todo el proyecto y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se funda todo, en esta parte del dinero que él considera no solo de justicia social, sino también de repartir la riqueza. Todo este dinero que él dice que ahora llega sin intermediarios, empezará a llegar. Pero hay que admitir también que algunas de estas políticas sociales sí estaban funcionando. Pensaría, por ejemplo, en el programa de guarderías, que está completamente recortado y que es fundamental para millones de mujeres que trabajan en este país.
tener con seguridad, dejar a su niño y después irlo a recoger a las 4 de la tarde. Ahí empezarán las fallas de esta política social que no quiere intermediarios. Así es, cuando empiece a repartir dinero y por cuánto tiempo podrá repartir ese dinero sin menoscabar los programas sociales. Ese es el punto. Porque podemos decir, le van a dar creo que para 800. 2019 está seguro el dinero. Para 2019 está garantizado casi todo el recurso. Luego hay que ver, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿No lo ves así, Raúl? Fíjate, voy a retomar un párrafo que toca Raimundo sobre este mismo tema, ¿no? O sea, el pueblo, la gente en términos generales está feliz, está contenta porque está viendo símbolos diferentes, porque se está luchando contra el huachicoleo, porque por ese cambio que de alguna forma ofreció el presidente, aunque quizás no se analice el costo, por ejemplo, de la cancelación del aeropuerto o el costo que tuvo el desabasto de gasolina o la minusvalía que tuvieron las Afores con el tema del aeropuerto, que también eso no se ha de alguna forma cuantificado todavía. Los primeros elementos informativos que empiezan a llegar es lo que ha venido pasando en el mes de enero, sí, por ejemplo, que Walmart ya da a conocer que hubo una caída en el consumo de productos en este primer mes de este 2019. Sí, y estas cifras pues finalmente no le dicen nada a las personas, aunque esto quizás en algún tiempo, y como bien dice Raimundo, voy a tomar parte de lo que dijo la consultora, Eurasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta del Financiero advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo, dice, no les gusta, ¿sí? O sea, parece un contrasentido lo que decía Andrés hace unos minutos, ¿sí? Por un lado, vemos a un pueblo que está reconociendo mayoritariamente las acciones del presidente y por otro lado están corriendo esto de cuánto tiempo y hasta cuándo y qué costo va a tener para los mexicanos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sinnúmero de desempleados que se están generando principalmente en el tema de la infraestructura, de la obesa infraestructura de gobierno? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que no encuentran de dónde llevar dinero a su bolsillo y a sus familias? ¿Cuánto tiempo pasará en el que, insisto, con algunos, por ejemplo, en el caso de las estancias, que no van a poder soportar no tener ese subsidio y que las familias no van a poder pagar no los 900 pesos que pagaban, sino el doble, para poder tener a sus hijos en guarderías y poder ir a trabajar? Ese es el punto. Sí, claro, ese los es abuelitos, uno de los varios puntos. Si no son los abuelitos. Sí, claro. Ese tema de los abuelitos también es otro tema, ¿eh? Ese también es otro tema. No, sí, no, los abuelitos que van a cuidar precisamente a los de las estancias. O sea, a ver, ahí me parece que el presidente, al darse cuenta de lo que estaba generando la reducción del 50% al presupuesto de estancias, sí, endereza el camino, dice, el dinero va a ser directo, basta de intermediarios. Ubica perfectamente, el presidente tiene la capacidad de construir narrativas que de alguna forma muestran que había un problema y él llega con la solución. Se estaban robando el dinero los señores de las estancias. Había intermediarios que no llegaba dinero a las estancias. Y hoy el presidente dice, se acaba ese problema, el dinero irá directamente a los padres de familia para que contraten a la abuelita, quien se los cuida, o los sigan llevando a la estancia infantil. O sea, se crea un problema y se crea también una solución que de alguna forma la gente lo recibe bien. El tema de las estancias infantiles, aquí en Guadalajara el fin de semana hubo manifestación de administradoras de estancias infantiles y de padres de familia que ahora pues ya no van a poder cubrir el costo que significa dejar a sus hijos en la guardería. Uno ve un problema social complejo, más en una sociedad donde trabaja papá y mamá. Pero dice Andrés Manuel López Obrador que pueden recurrir a las guarderías del IMSS o del ISSSTE. Y yo me pregunto, bueno, pero si están llenas, no hay cabida. Que entre, a ver, aquí. Sí, a ver,
A ver si te las aceptan. Pues no. Andrés, comentario, porque Claro, no te hay dejamos capacidad. hablar. Pero yo digo que una política pública no se arma así en el aire tan fácilmente. Hay que reconocer que hay también condiciones de corrupción, hay testimonios de casos de corrupción en este sistema de las guarderías, es decir, si una guardería tenía 50 niños, en realidad estaban anotados 60 y esos 10 por ahí se perdían los apoyos en el trayecto. Claro, eso también hay que reconocerlo, sí, pero no se soluciona cortándolo, sino investigando de fondo lo que estaba ocurriendo. Sí, atacando el problema en forma. Pero bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Tenemos más aquí en Para Opinar. Volvemos. Ya lo comentaba hace un momento Raúl Frías Lucio. Este tema de lo ocurrido esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dio a conocer la lista de exfuncionarios presuntamente beneficiados con contratos firmados con la CFE, y subrayo ahí, presuntamente. En la lista de Bartlett figuran, entre otros, José Córdoba Montoya, quien tiene participación en el negocio eléctrico con la empresa proveedora de servicios de energía. También está el nombre de Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue secretario de Energía y director general de Pemex en los sexenios de Salinas, Cedillo y Calderón. Otros dos nombres son los del expresidente Felipe Calderón, de Luis Telles, de Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, también Georgina Kessel, la doctora y secretaria de Energía en la administración de Felipe Calderón, y ahora alta funcionaria de Iberdrola MX. Bueno, en todo este entorno hay dos temas. Por un lado, el revelar en estos poco más de 60 y tantos días, revelar nombres y nombres de gente que se ha visto beneficiada por negocios con Pemex o con la Comisión Federal de Electricidad. Pero solo nombres, no pasa nada, no hay investigación, no tenemos detenidos, no hay nada. Y por otro lado, el tema de señalar personas, señalar funcionarios, señalar expresidentes y que terminen, como pasó en la anterior oportunidad que se mencionó, a Felipe Calderón y el presidente López Obrador ofreciéndole una disculpa. ¿Hacia dónde va todo esto, Andrés? Pues mira, si lo hubiéramos pensado un poco más, era obvio que la Comisión Federal de Electricidad era lo que seguía. ¿Por qué? Pues estamos hablando de la empresa de Estado más grande, no comparada con Pemex, pero digamos, si vemos los tamaños, pues es la que sigue. Con ese tamaño de empresa, pues a mí no me sorprendería que se encontraran algunas cosas. No comparto, por supuesto, esto de los señalamientos que primero se hacen con los nombres y después el sustento de una investigación. Creo que debe correr, este camino debe ser al revés. Primero que todo, sustentar una acusación, llevarla ante las instancias que corresponde y posteriormente, por supuesto, si así lo deciden, pues fincar las responsabilidades que haya. La labor en la Comisión Federal de Electricidad, el mismo eslogan de esta empresa lo marca, que es una empresa de clase mundial. Hay una serie de quejas de los usuarios ante la empresa en todo el país, particularmente donde los consumos son más altos, y que esto es específicamente en el norte de México. Sigue habiendo muchísimas quejas sobre ellas. Hay que decir también que cada vez menos en los últimos años, pero sigue siendo en los números de la Procuraduría Federal del Consumidor la primera. Creo también entonces que esta política de Andrés Manuel López Obrador de estar primero señalando y después sustentando la investigación no puede proseguir, no se defiende nadie tampoco, eso me llama un poco la atención, excepto estas declaraciones quizás de Felipe Calderón, pero de ahí en fuera hay una serie de asuntos. Hablábamos cuando preparamos el programa, por ejemplo, de estos situación en la que los expresidentes, ahora que no tienen la pensión, pueden o no entrar a trabajar a un lado o a otro. Evidentemente va a tener conflicto de intereses cualquier presidente que entre a trabajar prácticamente a cualquier lado. De alguna manera u otra son parte de las relaciones que se hicieron. Creo también que ahí hay un asunto por resolver. Hay un asunto ahí que me llamó también a mí poderosamente la atención. Se mencionan a exfuncionarios y a expresidentes, menos a Enrique Peña Nieto ni a nadie de su gabinete. ¿A Peña?
No, Enrique Peña Nieto está de luna de miel, no, Paco. No seas a ver, así. Y ya que hablas de luna de miel, Andrés, mencionaste las... es otra luna de miel, por cierto, sí, no de la sí, que hablábamos de Andrés Manuel. Sí, hablaste de las pensiones y yo no estaría seguro si no la recibe. Bueno, sí, es verdad, tienes razón, no estamos completamente seguros si la reciben o no, si el equipo de ayudantes del Estado Mayor los tienen o no, eso también habría que revisarlo. Yo creo, además, que con todo y lo alto que era el sueldo de Enrique Peña Nieto, incluso la pensión también de Felipe Calderón, no les alcanza para el nivel de vida que llevan los expresidentes. Eso también hay que dejarlo bastante claro, ¿no? Sí. Raúl, bueno, pues ahora ya se codea el expresidente Peña Nieto con jugadores de élite en Madrid. Claro, pero déjame regresar un poquito al tema de la comisión. Sí. A mí me hace mucho ruido el tema, sobre todo el que se señalen sin tener ninguna prueba, como presuntos, probables conflictos de interés, probables corruptos, sí, que estén involucrados, y no porque quiera defender a ninguno de ellos, o sea, simplemente no dudo que hayan hecho grandes negocios y posiblemente haya un conflicto de interés evidente. No, pero lo que me llama la atención es que el presidente sigue hablando y sigue generando esta producción de los buenos y de los malos. La polarización. Cuando están conmigo son buenos, y cuando están del otro lado son los malos. Sí, ya decíamos hace un rato, Manuel Bartlett fue el personaje más oscuro, seguramente que tú recordarás perfectamente, igual que Andrés y la gente que nos ve, sí, el hombre señalado de haber caído, de haber tirado, de haber apagado el sistema electoral en aquella elección de 1988, sí, para precisamente darle la preferencia al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y esto de alguna forma, y hoy se presenta este señor, sí, con ese pasado que de alguna forma muy cuestionado, sí, y ahora se presenta como ya del lado de los buenos. Sí, esa forma me genera desde luego muchas contradicciones. Si los señores señalados como exfuncionarios de la comisión tienen alguna responsabilidad, que se castigue. El problema es que apenas hoy van a dar parte a la fiscalía para ver si hay algún conflicto de interés. La ley señala que un funcionario o un exfuncionario puede trabajar después de un año de haber dejado su función. ¿Sí? Si la ley así lo marca y si está mal la ley, hay que cambiarla. Sí, pero de alguna forma seguir en este tema de los más malos y los más buenos y seguir en esta polarización social sin tener las pruebas, como ya decía Andrés claramente, de si hay señalamientos de que uno está en conflicto de intereses o dio alguna preferencia a alguna de las empresas que están construyendo estos gasoductos que no se usa, que me parece algo terrible en una falta de planeación, una falta de producción, que la producción de comisión se caiga al 50% y que estemos pagando millonadas, como dijo el presidente y como dijo Bartlett, sí, para tener los tubos vacíos, los gasoductos, me parece un crimen. Y debe haber sanciones y debe haber castigo, desde luego. Pero todo vuelve a lo mismo, Paco. Sí, ya veremos. Me hubiera gustado hoy haber escuchado, ya se levantó una denuncia a los 73 días de la Cuarta Transformación. Ya tenemos un delincuente que cayó en conflicto de interés, que se le sorprendió dándole una concesión, una licitación a alguna empresa en específico, pero como dices, todo queda exactamente en este señalamiento para satisfacer esa sed que de alguna forma quiere y queremos los mexicanos, sí, que haya castigo para quienes de alguna forma se han dedicado a delinquir, que han corrompido a este país, que nos ha sido muy costoso. Los mexicanos nos vamos a conformar, y hablo en general y me sumo a ese enorme grupo, nos vamos a conformar con solo oír los nombres de quien sabemos o sabíamos o intuíamos que estaban metidos en la corrupción y hasta ahí, no verlos tras las rejas, no viendo pagar
lo que le han robado al erario, lo que se han llevado. ¿Cuántos hemos visto que van a la cárcel, salen y siguen con su dinero, el mismo que le robaron a los mexicanos? ¿Eso es lo que vamos a esperar? Yo creo que el tema de Pemex. Me parece... Exacto, como el tema de Pemex, me parece que aquí Andrés Manuel López Obrador marcó muy claro cuál es la política para el futuro, al menos para el mediano plazo, y va en relación a no emprender ningún tipo de persecución que políticamente lo va a desgastar. Oye, pero ¿qué va más, a traer qué su más, atención. Andrés? ¿Qué más persecución? O sea, ¿cómo decir no voy a perseguir cuando están señalando los nombres? O sea, ¿qué más? Sí. De acuerdo. Exacto. Ya el hecho de estarlos señalando es algún tipo de persecución. Si tú quieres solo política, no penal, pero es claro. Evidentemente es una persecución. Es decir, está incumpliendo, digamos, pero puede esa ser un política, linchamiento. que no lo satisface además a nadie. Claro. Así es. Ahí sí no, ahí sí así se va a aplicar el perdón y no el olvido. El olvido. Pues sí, son las grandes contradicciones que hemos venido observando en esto, ¿no? En estos 73 días. Ha sido tanta la información, ha manejado también esta necesidad, esta sed de justicia que tiene el pueblo, pero que hasta el momento pues no hay. En Pemex yo esperaba ver que directores y el responsable de la seguridad de Pemex estuvieran involucrados en esa gigantesca red de robo de combustible que se genera desde adentro de las refinerías, pero pues no. Igualmente en el tema de la comisión tenemos este tema, y hay que recordar que el mismo presidente, en una gira que hizo en campaña a Tabasco, ofreció condonar los adeudos que él mismo promovió para que la gente no pagara la Comisión Federal de Electricidad su luz. ¿Cómo van a resolver estos temas cuando el mismo presidente hace un llamado a violar la ley, a no pagar, a no cumplir como todos los mexicanos? Pues tenemos que pagar nuestro recibo mensual de luz o bimestral, y si no, pues corte. Así, sin más ni más. ¿No? Claro, por supuesto. Andrés, querías comentar algo. Yo creo que ahí es como mezclar una cosa con otra, ¿no? En aquellos momentos que estaba en campaña López Obrador, pues igual hizo este tipo de llamado, ¿no? A sus seguidores al no pago del recibo de la energía eléctrica. Yo creo, en todo caso, que es fundamental, y bueno, yo creo que dos cosas no están ocurriendo. Una es esta sed de justicia de la que estamos hablando hace un momento por parte de sectores de la sociedad, no me gusta decir el pueblo, pero de amplios sectores de la sociedad, no la veo. No veo tampoco esto que comentaba Raimundo Rivapalacio, de esta euforia del pueblo hacia el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Hay sí una aprobación del 86%, de 8 de cada 10 ciudadanos que aprueban el mandato, pero eso no quiere decir euforia, como lo otro tampoco quiere decir que hay una sed de justicia. Creo que fundamentalmente lo que se está esperando por parte de los ciudadanos es una serie de resultados y que las acciones de gobierno sean completamente distintas a las que habían sido anteriormente. Y hablo desde Vicente Fox, por supuesto también Calderón y evidentemente también Enrique Peña Nieto. Desde aquella transición del año 2000 se está esperando que las acciones de gobierno sean distintas y no lo han sido. Quizás hasta ahora empiezan a hacerlo. Pueden gustarnos o no gustarnos algunas de las cosas, pero evidentemente son distintas a las acciones que tradicionalmente había hecho el gobierno. ¿Y esto no finalmente va a terminar por desgastar la fórmula? Podrían pasar muchas cosas, esa sería una de ellas, empezar a desgastar, pero si algo ha mostrado también Andrés Manuel en su vida política es que sabe cómo leer y cómo adaptarse. Es uno en el 2006 Andrés Manuel López Obrador y fue otro, por supuesto, en la campaña anterior de 2018. Es decir, si empieza a desgastarse esta fórmula en la cual, como dice Raúl, nos atiborra de información, porque eso es lo que tenemos en este momento, hay que estar nadando en tanta información que es difícil estar recuperando lo que es valioso, lo que en realidad es solo ruido, como se conoce en la teoría de la comunicación, y lo que realmente ni siquiera vale la pena. ¿Cómo se va a adaptar él?
es importante, pero me parece más importante cómo los ciudadanos vamos a empezar a reclamar resultados. No solo estar aprobando la acción de gobierno, sino reclamar resultados. Así es. Pues bueno, llegamos al final de Para Opinar, por supuesto agradeciéndoles como siempre Andrés Villarreal, Raúl Frías, pero sobre todo a usted que nos permita llegar con nuestro análisis y nuestro debate hasta sus hogares. Lo dejo con los memorables y le recuerdo, mañana es Noche para Opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.